Hola a todos, bienvenidos. Supongo que algunos ya sabéis, me llamo Julio Alfaro. Bienvenidos a aquellos que estáis aquí, a aquellos que nos van a escuchar en algún momento a través de internet o en YouTube. Bueno, vamos a tratar hoy el tema del perdón y el agradecimiento en la estructura de todo aquello que nos mueve como seres humanos en nuestra evolución personal y cómo el perdón y el agradecimiento forma parte de este desarrollo de lo que nosotros somos. Vamos a utilizar la ciencia desde la gestión de las emociones y los sentimientos en todo lo que se ha descubierto en los últimos años para darnos cuenta que el perdón es una herramienta básica que nos conduce al agradecimiento, y desde la gratitud podemos alcanzar la paz, la armonía, la ecuanimidad. Esta ecuanimidad es la que nos va a conducir a la felicidad. Según los estudios de psicología positiva de Seligman, es la herramienta más poderosa. De ahí podemos encontrar el amor, y según todas las creencias filosóficas y religiosas que conoce el hombre, el amor es la herramienta para llegar a la trascendencia o al desarrollo espiritual. De nuevo, volvemos a la pescadilla que se muerde la cola. Porque, lógicamente, si tenemos un desarrollo espiritual rico o una trascendencia personal importante, disponemos de la habilidad para manejar nuestra gestión de emociones y manejar adecuadamente nuestros sentimientos. Aristóteles nos plantea un desafío. Cualquiera puede ponerse furioso, eso es muy fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es tan fácil. Esta es la primera corriente filosófica que ya empieza a buscar una trascendencia del ser humano y se da cuenta del valor que tienen las emociones. Estamos hablando de hace 18 siglos. Dentro de 7 años se celebrarán los 1800 años del nacimiento de Aristóteles. Bueno, entonces, ¿qué dicen los científicos? Los científicos dicen que la evolución del cerebro humano proviene de un cerebro animal, un cerebro reptiliano, en el que se producen todos los estímulos naturales fisiológicos que conducen a una respuesta. El proceso evolutivo, según determinó Darwin, condujo a la aparición de un cerebro que siente, un cerebro límbico emocional. Está manejado específicamente por la amígdala, desde la cual se tramita o se gestiona todos los estímulos emocionales que experimenta el individuo. Y de ahí pasamos al elemento revolucionario del hombre. ¿Por qué el hombre es diferente a cualquier animal? ¿Por qué el hombre está más evolucionado? Porque dispone de un cerebro que piensa, el neocórtex, donde se gestiona todo ese proceso que se está tramitando en todas las partes inferiores del cerebro y se puede producir en ese proceso alteraciones o modificaciones según el sistema de conciencia humana. Muy bien. ¿Cómo se organiza el cerebro? Pues bueno, todos sabéis que tenemos dos lóbulos cerebrales, uno izquierdo y uno derecho. Curiosamente, el izquierdo es el que maneja la mano derecha y el derecho es el que maneja la mano izquierda. Curiosamente, el derecho suele estar más desarrollado en las mujeres porque disponen de unas habilidades más desarrolladas en el ámbito artístico, emotivo, creativo, musical, fantástico, genial. Las mujeres sois así. Los hombres, en cambio, disponemos de un desarrollo habitualmente más pronunciado en el lóbulo izquierdo porque somos muy lógicos, todo lo queremos escribir, calcular, ordenar, procesar, somos muy científicos. Esto es lo que determina que muchas veces los hombres no nos entendamos adecuadamente con las mujeres y viceversa. Supongo que habéis leído o habéis oído hablar de un libro que dice ¿por qué los hombres venimos de Marte y las mujeres de Venus? ¿No? Parece que somos de planetas distintos. Pues tiene que ver con cómo se organiza nuestro cerebro. Claro, deberíamos entonces, los seres humanos, ser capaces de educarnos adecuadamente con una educación para cada cerebro, ¿no? Aquellos que tienen un potencial específico, desarrollarlo mejor o peor. Pero bueno, la realidad es que a lo largo de los últimos años la educación humana se ha ido centrando muchísimo en la inteligencia intelectual o académica. Curiosamente, esa no es la que funciona, aunque la llevamos utilizando todo el siglo XX y yo diría que los dos o tres siglos anteriores. ¿Por qué no funciona? Pues porque el ser humano dispone de más inteligencia que la simplemente intelectual o académica, y eso es lo que vamos a ver ahora. Que la inteligencia académica en la que solamente razonamos, planeamos, resolvemos problemas, pensamos de manera abstracta, es una inteligencia que solamente se desarrolla en habilidades cognitivas. Pero el ser humano dispone de más. Gardner
En 1983 1983 enuncia por primera vez las inteligencias múltiples, en las que ya habla de un segmento de capacidades en el que, sin negar, repito, sin negar el componente genético, aclara que cada ser humano dispone de unas habilidades específicas y personales. ¿Cuáles son? Lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, cinética, interpersonal e intrapersonal, que son las inteligencias emocionales, y naturalista. Este es, digamos, el primer avance significativo del siglo XX con respecto a la evolución de los sistemas de aprendizaje del ser humano. ¿Cómo se evoluciona de un sistema puramente cognitivo a un sistema de comprensión más emotivo, más emocional? Y ahí es donde se empieza a investigar acerca de qué es esa inteligencia emocional. A la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y los de los demás se le da mucho más valor. A la capacidad de motivarnos y manejar las emociones que tenemos nosotros mismos y aquellos que están a nuestro alrededor, se le empieza a dar un valor tan relevante como la habilidad de desarrollar competencias cognitivas. De ese modo, lo que se termina por definir es que la inteligencia emocional nos permite percibir, comprender y regular todo nuestro sistema emocional. Percibirlo es realmente muy relevante, porque si no somos capaces de darnos cuenta que sentimos, no podemos realmente manejar nada de lo que sentimos, ¿no? Difícilmente. Comprenderlo una vez que lo sentimos, comprender qué significa, establecer un sistema de comprensión con ese sistema emocional. Y finalmente regular esas emociones, como decía Aristóteles, en el momento adecuado, con la persona adecuada, con la energía adecuada y con el objetivo adecuado. Si vemos una pequeña historia, pues sí, efectivamente hay unos antecedentes. La inteligencia emocional, por allá por 1920, ya empieza a tener cierta relevancia, aunque realmente Howard Gardner fue el que la definió inicialmente en 1983 en las inteligencias múltiples, y el que la hizo realmente muy famosa fue Goleman. Daniel Goleman era un investigador, digamos que su función profesional básica era de periodismo, era un periodista que de vez en cuando escribía acerca de algún tema específico y estaba muy relacionado con la psicología. Escribió un libro que se llamaba La inteligencia emocional, que fue realmente muy revolucionario en el año 95. Desde entonces se ha empezado a valorar significativamente el valor de la inteligencia emocional. ¿Para qué queremos conocerla? ¿Qué es lo que queremos saber de nuestras competencias emocionales? Pues sobre todo queremos conocer cuáles son nuestras aptitudes, que tenemos a un nivel puramente personal, a un nivel íntimo nuestro, como son el autoconocimiento, la autorregulación y nuestra motivación. Esto es lo que nos permite a nosotros autogestionarnos, autocontrolarnos. Y adicionalmente unas aptitudes sociales, como son la empatía o las habilidades de relación social. Es decir, cómo soy capaz de ponerme en el lugar del otro y así poder relacionarme con ese otro de una manera más eficiente. Finalmente, por fin, en el siglo XXI, todos estamos de acuerdo en que la inteligencia emocional es tan importante como la racional, porque el coeficiente intelectual determina solo lo que sabe una persona, pero no determina lo que va a hacer con lo que sabe. Lo importante en la vida no es lo que sabes, sino cuánto usas de lo que sabes y cómo exactamente lo vas a usar. Eso es lo realmente relevante. De nada me sirve un conocimiento muy específico sobre algo si luego no le doy una utilidad, no sé ponerlo en marcha. De modo que determinamos que esa inteligencia emocional nos va a dar habilidades, competencias, capacidades, funcionalidades para desenvolvernos a nivel personal, establecer una habilidad de trato con las personas que nos rodean, desarrollar con eficiencia y eficacia la vida, controlar nuestro propio carácter, dominarnos, satisfacernos, conocernos, conducirnos hacia el éxito y finalmente alcanzar la felicidad. Joder, lo que he soltado en 10 minutos, ¿eh? ¿A qué tiene importancia la inteligencia emocional? Bien, seguro, os dais cuenta, ¿no? Estáis viendo la relevancia que tiene esto. Los animales somos individuos psicosomáticos. Nuestra emocionalidad afecta directamente a nuestro estado de salud, a nuestro ánimo, a nuestra capacidad de relación social y básicamente a nuestra supervivencia. Por eso las emociones son tan importantes, porque son el motor de la decisión y acción humana. Todas las decisiones que tomáis, todas están vinculadas a vuestras emociones.
entramos en un círculo de pensamiento obtuso para tomar cualquier tipo de decisión en el que nos volvemos locos, y el modo en que rompemos ese círculo de calcular, comparar, decidir, establecer cuál es la mejor decisión posible, es el modo en el que sentimos. Cuando la sentimos, actuamos. Rompemos ese círculo y actuamos. Es nuestro motor de acción. Bueno, ya veis, hay primarias y secundarias, porque no vamos a profundizar en ello. La emoción y el sentimiento. Ahora ya pasamos a aquello que nos diferencia. Recordáis que hemos dicho que en el neocórtex el ser humano dispone de una habilidad, de una funcionalidad fisiológica diferente al resto de los animales. Todos los animales podemos estudiar sus emociones. Todos los animales mamíferos, todos los animales evolucionados disponen de un sistema emocional en el que se puede medir a través de su frecuencia cardíaca, respiratoria, gestos, sudoración. Todo su cuerpo determina su estado emocional. En cambio, los sentimientos son específicos del ser humano. Solamente los tenemos nosotros, porque necesitan un reporte, una información del sujeto. Nosotros, para poder decir lo que sentimos, tenemos que comunicarnos. Tenemos que expresar la emoción de un modo verbal, comunicativo, específico, con lenguaje. Y eso es lo que nos diferencia del resto de los animales. El hombre es el único animal que dispone de esa herramienta, del lenguaje. Por lo tanto, esos sentimientos son una percepción consciente. Es cuando yo me doy cuenta de lo que siento. ¿De acuerdo? Cuando mis emociones se convierten en algo que yo puedo comprender, expresar, y tiene un componente de percepción y de emoción consciente. Hay impulsos de sensibilidad hacia lo que se siente. Esto se puede expresar siempre a través del lenguaje. Y sobre todo tiene una utilidad específica, que es que nos está dando señales, nos está alertando, nos está poniendo en relación con algo que nos está sucediendo. Esa es la utilidad del sentimiento. Hacerme saber que está ocurriendo algo tan relevante como para provocarme una emoción y que yo pueda traducirlo en un sentimiento. ¿De acuerdo? ¿Todos lo estáis entendiendo así de bien o es que os da vergüenza preguntar? Porque os estoy bombardeando y todavía no os he encargado tarea. Seguro que vamos bien, no hay nada que preguntar. Pero bueno, ¿qué sentimientos hay? Pues hay de bien, de mal, de odio, de amor, de avance, de esperanza, de desesperación. Pero bueno, el sentimiento primordial, el único, el exclusivo, el que nos diferencia de toda la escala de animales, porque nos permite anclarnos a él o separarnos de él y elegir nuestro propio destino, es el sentimiento del amor. Es esa finalidad última que expresaba cuando se ponía la cadena de evolución del ser humano hacia su propia trascendencia. Si tenemos que determinar cómo en el pasar del tiempo sentimos, nos damos cuenta que las emociones generalmente ocupan segundos, quizá minutos o incluso horas. Raramente una emoción concreta nos va a durar días. Si lo hace, se está convirtiendo ya en un estado de ánimo. Esa emoción se ha apoderado de nosotros de tal manera en que cuando transcurren semanas o meses se convierte en un estado de ánimo vinculado con un sentimiento concreto. Por ejemplo, cuando nos enamoramos. Experimentamos una emoción de afecto muy intenso que se transforma en un sentimiento. Cuando estos sentimientos o estados de ánimo perduran sistemáticamente durante mucho tiempo de manera ineficiente, se producen desórdenes. ¿De acuerdo? Y sobre todo, aquellos sentimientos, estados de ánimos estacionarios que permanecen en nosotros suelen ser nuestros rasgos de personalidad. Y con la importancia, la relevancia que tiene todo eso en nuestro desarrollo personal.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Bueno, ha preguntado una persona, no sé si lo habéis oído, ¿por qué se producen los desórdenes emocionales? Se producen cuando la emoción se ancla o tiene una permanencia para la cual no se creó. La emoción es un estímulo que sirve para avisarnos de algo que está sucediendo en nuestro entorno y prepararnos para reaccionar ante ello. Pero sucede que a veces no somos capaces de gestionarlo en el tiempo adecuado. Una emoción positiva, de bondad, de altruismo, de misericordia, de amor, puede durar infinitamente y no nos va a causar ninguna molestia. Pero si desarrollamos una emoción para protegernos por un estado de ira, por un estado de indefensión, de tristeza, de miedo, para percibir un estímulo externo, y esa emoción permanece más allá del tiempo que es necesario para ponernos en alerta de ese estímulo, se produce un desorden emocional. ¿He respondido a la pregunta? Si tenéis cualquier otra, lo decís. Bueno, y luego hay otra causa del desorden emocional. Es esta. Nuestra herida. Nuestro resentimiento. Algo que no sabemos de dónde proviene, pero que está ahí dentro, causándonos sufrimiento, causándonos dolor. Que además nos hace actuar de modo inconsciente y que además tenemos dificultad para manejarlo porque no conocemos ese manejo de sentimientos hacia esos sentimientos tan dolorosos. Claro, os preguntáis, ¿y cuál es el origen de la herida? Bueno, pues esa herida que arrastramos, ese sufrimiento, ese dolor que muchos sentimos, que no sabemos por qué es, proviene desde estímulos positivos y negativos en el vientre de nuestra madre. Cuando estaban gestando nuestra vida, podía estar ocurriendo algo terrible. Podía haber perdido a su marido en un accidente de coche. O podía ocurrir algo maravilloso. Le podía haber comunicado a su marido que había ganado en la plaza de notario. Pero todo eso nos va a afectar. La necesidad que se tiene como niño o niña de recibir reconocimiento o de amor incondicional y que alguna gente no recibe. Cuando aquellas personas que tienen a ese niño lo cuidan y lo protegen, no apuestan por él. Cuando se les maltrata, cuando no se les trata de modo adecuado, cuando se recibe castigo físico siendo niño, cuando se perciben conflictos matrimoniales dentro de la pareja que los está educando, cuando los niños son comparados con otros, cuando se sienten abandonados, cuando se prefieren a unos hermanos sobre otros, se hacen distinciones, cuando se les sobreprotege, cuando se les ignora. Como veis, hay millones de razones por las que cuando somos niños podemos experimentar esa herida que a lo largo de nuestra vida se manifiesta en nuestro propio sufrimiento y nos provoca, por supuesto, en algunos casos, desórdenes emocionales. ¿Y qué provoca la herida? Pues desde la madre, los hermanos, la familia, los comportamientos que se requieren a nivel social, a nivel cultural, dentro de la familia, la sobreprotección, los chantajes, las burlas, también, por ejemplo, aquellos que estén viviendo en este momento en Ucrania, o en donde está ISIS, en el Estado Islámico, un ambiente hostil, un ambiente
de saturación emocional, por sufrimiento, por dolor, violentos, de guerra, pérdidas muy tempranas. Es muy importante que sepamos que las heridas se provocan en nosotros por exceso o por defecto emocional, por falta o por el exceso de determinadas emociones que son equilibrantes en nuestra vida y que no funcionan adecuadamente por alguna razón en nuestra experiencia vital. ¿Está entendiendo lo que significa esa herida? ¿Alguien reconoce algún sufrimiento por ahí escondidillo? ¿Se acuerda de algo que le duele? ¿De algo que está por ahí? Yo no entiendo lo que has dicho por exceso de cariño, como hemos dicho. Todos los procesos emocionales que se experimentan por exceso o por defecto te pueden provocar herida. ¿De acuerdo? La sobreprotección es un exceso de cariño, un exceso de un sentimiento positivo que al sobreprotegerte te está creando una ficción de la realidad que te daña, que te causa una herida, y cuando sales al mundo te encuentras desprotegido. Cuando te enfrentas a la vida real, sin esa sobreprotección, te encuentras desprotegido, te encuentras herido porque lo ves como un mundo hostil. Bueno, hay síntomas. Vamos a hablar ahora de eso. ¿Cómo yo sé si yo tengo la herida o la tiene otra persona? ¿Cómo puedo verlo? ¿Cómo lo encuentro? Pues lo vemos en personas perfeccionistas, que lo son porque evitan con ese perfeccionismo que la gente les condene o les recrimine. Personas que son extremadamente serviciales, que lo que intentan es evitar no ser queridos. Personas que buscan tener éxito antes que nada porque tienen miedo a fracasar. Personas que se muestran totalmente diferentes a los demás en su modo de vestir, de actuar, de socializarse, porque lo que quieren es no ser comparados. Personas que intentan demostrar que son muy inteligentes, con un desarrollo intelectual muy fuerte, porque se sienten vacías. Personas que buscan seguir la norma por miedo a sentirse excluido o abandonado. Personas que buscan sin control el placer y se exponen con ese placer o con esa búsqueda descontrolada al sufrimiento. Personas que intentan demostrar poder para no mostrar fragilidad. Gente que intenta ser pacifista porque en realidad teme al conflicto. ¿Cuántas personas conocemos así? ¿Cuánta gente conocemos que se oculta de cualquier discusión porque lo que tiene es miedo a ese conflicto? ¿Cuánta gente conocemos que intenta mostrarse poderoso o fuerte, maltratándonos o intentando mostrarse por encima de nosotros, cuando en realidad su miedo es precisamente su propia fragilidad? Esas son las heridas que podemos ver en nosotros mismos y en los demás. ¿No hay nadie aquí que reconozca algo de eso en sí mismo? Sí, ¿verdad? Ya empezamos a entender lo que significa la herida, ¿no? Todos tenemos herida. Efectivamente, todos tenemos herida. Y lo que vamos a trabajar hoy, que es lo que os dije, os voy a poner la piedra en vuestro tejado, es a investigar por vosotros mismos. Lo que yo os cuento, esto es ciencia, ¿de acuerdo? Todo esto es experiencia de conocimiento neurofisiológico, psicoeducativo, psicopedagógico, todo esto es ciencia. Pero vosotros, cada uno de vosotros y vosotras, tiene que investigar por sí misma en todo esto, o por sí mismo, para descubrirlo por sí mismo. ¿A qué nos conduce esa herida? Pues nos conduce a los miedos. Esa herida permanente en nosotros que sistemáticamente se establece en nuestra vida, nos conduce al miedo a ser condenado, a no ser querido, miedo a fracasar, miedo a ser comparado, miedo a quedarme vacío, miedo a ser abandonado, miedo a sufrir, a mostrarme débil, miedo a entrar en conflicto. ¿No tenemos esos miedos? Pues entonces es que estamos heridos, ¿no? Habrá que curar eso de alguna manera. CXO Community. Nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados. Nuestro miedo mayor es nuestro poder inconmensurable. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos aterra. Optar por la mezquindad no sirve al mundo. No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti. Nuestro destino es brillar como los niños. No es el de unos cuantos, es el de todos. Y conforme dejamos que nuestra luz propia alumbre, inconscientemente permitimos lo mismo a los demás. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia automáticamente libera a otros. Señor, solo quiero decir gracias. Usted me salvó la vida. Salvar la vida es eso,
es dejar de tener miedo a mostrar lo mejor de nosotros mismos, dejar de tener miedo a ser lo que realmente somos y enseñárselo a los demás, a dar lo mejor de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, a dar lo mejor de nuestra existencia por los demás. Porque el miedo nos arrastra a ser tan mezquinos como son otros, a mostrarnos exactamente igual que ellos, a aceptar lo que otros nos imponen, aun sabiendo que son sentimientos y emociones que nos perjudican. Ese es el mayor miedo que tenemos, el de evolucionar hacia lo mejor de nosotros mismos. Y eso nos conduce a reacciones muy desproporcionadas. No me quieren, no soy importante, no me valoran, no creen en mí, me van a hacer daño, si no hago esto me van a abandonar. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? ¿Cuántas veces tenemos ese miedo? ¿Cuántas veces reaccionamos de ese modo tan desproporcionado y nos sentimos tan excluidos de lo que está ocurriendo en nuestra propia vida? Eso nos produce culpa insana, remordimientos que nos impiden perdonarnos a nosotros mismos. Remordimientos que nos producen a lamentarnos de nuestra incapacidad y a destruirnos por las cosas que decimos. Como decía Edward Bulwer Lytton, remordimiento es el eco de la pérdida de una virtud, de la pérdida de la virtud de ser yo mismo, de la pérdida de la virtud de mostrarme al mundo con toda la belleza y con toda la armonía que yo tengo como un ser humano. Eso es lo que hacemos cada día. Nos olvidamos de lo bueno que tenemos porque no gestionamos nuestras emociones y nuestros sentimientos del modo adecuado. Pero en cambio a veces la culpa es sana. ¿Cuándo es sana sentir culpa? Cuando esa culpa me hace más consciente, cuando me doy cuenta que he hecho algo que deteriora el estado de mi vida o el de la vida de otros, cuando duele porque he hecho daño a otras personas, cuando va acompañado por un pensamiento más desarrollado, más evolucionado, un pensamiento hacia qué puedo yo hacer para hacer esto mejor, cuando no es ni muy espontáneo ni muy cultivado, cuando no doy demasiadas vueltas a la cabeza, pero tampoco actúo por impulso sin reflexionarlo, cuando es equilibrado, cuando me incita a hacer algo bueno, cuando invita a perdonar a otros y a perdonarnos a nosotros mismos, que es el mayor perdón que todos nosotros tenemos que introducir en nuestras vidas, el perdón hacia nosotros mismos. Y cuando facilita la empatía, la capacidad de ponerme en el lugar de otros, le he podido dañar, le he podido herir, se puede sentir mal conmigo, seguramente puedo hacer algo para ayudarle. Cuando no me enloquece, esa culpa es una culpa útil y sana para mí. ¿Lo veis? ¿Veis la diferencia entre ese remordimiento insano y ese sentimiento de culpa sana que me ayuda a la catarsis, al cambio, a la evolución? ¿Qué produce todo esto en nuestra vida? Pues el inmenso deseo de ser aceptado. Y ese inmenso deseo se actúa de una parte activa para hacer cosas por los demás, para manejar a los demás, o desde una parte competitiva, en la que quiero dejar una marca, ser diferente, continuamente me estoy comparando con los demás. ¿No habéis experimentado esa sensación nunca? Esa necesidad de hacer las cosas bien para que los demás crean que las hago bien, porque si no piensan que yo no soy lo suficientemente bueno, y además tengo que hacer las cosas porque tengo que cuidar de los demás, porque además tengo que manejar a esa gente para que me quiera, porque si no me quieren, entonces yo me siento fuera y la cabeza dando vueltas sin parar. Pues esos estímulos de resentimiento provocan en nosotros acciones. Cuando me agreden físicamente, cuando me insultan, cuando me calumnian, me provocan resentimiento. O bien por omisión también me provoca resentimiento. Cuando recibo lo que no esperaba o no recibo lo que esperaba. Cuando un agradecimiento por el servicio que yo he hecho no se recibe. Cuando no recibo un reconocimiento por algo que yo estoy manifestando. O por las puras circunstancias. Por una situación económica, porque me he quedado en paro, porque he tenido un accidente y he perdido una pierna, porque me he puesto enfermo y tengo un cáncer. Por miles de razones, todo eso me causa resentimiento hacia el mundo, hacia la existencia, hacia la vida. ¿Estáis viendo todo el dolor que soportamos cada día? Todos nosotros. ¿Estáis viendo el significado de ese dolor en nosotros? El significado de esa herida. El cómo todo lo que sucede nos está provocando continuamente emociones negativas, sentimientos de dolor, de sufrimiento, de resentimiento. Y ahora sabemos lo que importa los sentimientos, ¿verdad? Ahora lo entendemos. Entendemos lo que significa una emoción, cómo afecta a nuestra vida. Ahora lo entendemos, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto. Pues curiosamente el resentimiento es un veneno que me tomo yo esperando que le haga daño al otro. Qué curioso, ¿no? Eso no funciona, ¿eh? Porque sobre todo me lastima a mí, me corroe por dentro, me impide alcanzar mi paz, me hace gastar energía, me afecta a mi salud.
Me da dolor de cabeza, me da dolor de estómago, úlceras, colitis, enfermedades nerviosas y sobre todo, aunque no lo veáis con claridad, ¿por qué creéis que está creciendo tanto la enfermedad oncológica de nuestra civilización moderna? Por eso, por el estrés, el resentimiento, por las emociones no manifestadas. Es una reacción somática de nuestro cuerpo a una presión gravísima en nuestra psique, en nuestra mente. Por eso, las enfermedades de este tipo están proliferando sistemáticamente, porque no aprendemos a gestionar nuestras emociones y a vivir nuestra vida de un modo adecuado, porque esa presión emocional debilita nuestro sistema inmunológico. Y cuando se produce una proliferación de células que están atacando nuestro organismo, quien nos defiende es nuestro sistema inmunológico. Y cuando un proceso oncológico nos ataca y nos vence, es cuando nuestro sistema inmunológico no logra defenderse de esa proliferación inadecuada. Y eso tiene que ver con nuestro estado emocional, con nuestros sentimientos, con que no podemos defendernos de ese ataque porque no tenemos las herramientas, porque nuestras emociones y nuestros sentimientos no son los adecuados para vivir la vida. Entonces el resentimiento nos inmoviliza. Si nos caemos en un arbusto espinoso porque nos ha empujado alguien, ¿qué hacemos? Nos quedamos tirados, nos lamentamos de que me he hecho daño, doy grito y le digo, ven aquí, quítame las espinas. O hago lo que la persona que me hizo caer, la agarro, la detengo, le obligo a ayudarme, o la tiro a ella también para que vea lo que siente cuando se pincha. Pues lo que deberíamos hacer es levantarnos, quitarnos las espinas y seguir caminando, ¿no? Pero el resentimiento no nos deja. Cuando alguien nos hace algo así, el resentimiento nos obliga a actuar en una de las primeras 4 formas. Y no nos deja actuar de la manera adecuada, de la quinta. El resentimiento es infeccioso, se propaga en todo mi ser. Es como una droga, me vuelvo adicto a mi propio resentimiento. Me acostumbro a vivir en ese odio, en esa amargura. No quiero perdonar, quiero vengarme. Tengo una razón de ser de venganza. Y el resentimiento además se contagia a las personas que me rodean. Al criticar o al hablar mal de alguien, estoy contagiando mi resentimiento. Cuando me busco cómplices que me den la razón, estoy contagiando mi resentimiento. Cuando lo que comenzó como algo personal se convierte en algo que involucra a un montón de gente, estoy contagiando mi resentimiento. ¿Os dais cuenta que encima de que ya tenemos una herida que viene con nosotros desde chiquititos y que nos han estado dando morcilla toda la vida, hay un montón de gente a nuestro alrededor que nos está contagiando su propio resentimiento? Pues vaya vida, ¿no? ¿Es eso lo que queremos? Hay mejores maneras de vivirla, ¿no? ¿Por qué hay resentidos? Pues por cosas tan estúpidas como un comentario crítico, como una llamada de atención, como una mirada de indiferencia, como un tono de ironía, como un tono de voz inadecuado, como no valorar lo que hacen, no tomarlos en cuenta, no pedirles su opinión, no hacerles caso. ¿Cuánta gente conocemos que con una sola de esas cosas monta el lío padre? Porque conocemos alguna. Porque están resentidos. Y además tiene los aliados del resentimiento. Tiene egocentrismo, o un sentimentalismo desarrollado hasta el límite, o una imaginación desmesurada, o una inseguridad o una carencia de autoestima, o victimismo, o una mente hiperactiva que no para de dar vueltas y pensar y pensar y pensar. Todo eso les ayuda a desarrollar ese enorme resentimiento. Y si alguno de nosotros ve en eso algo de sí mismo, está larvando y alimentando su propio resentimiento. ¿Lo veis? Si quieres resentirte con alguien es muy sencillo. Primero, desarrolla un afecto, una emoción, un deseo. Provoca una emoción de cualquier tipo. Luego, con esa emoción, desarrolla un deseo. Con ese deseo ya vas a intentar manipular a alguien para hacerle cumplir tu deseo. Si no cumple tus demandas y tus expectativas, eso te va a generar una frustración. Claro que esa frustración te va a poner agresivo. Y encima te vas a callar porque no le vas a decir que te está jorobando, porque no hace lo que quiere, porque tú estás intentando manejarle y no deja que le manejes. ¿Y qué pasa? Por resentimiento. Fácil, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Queremos conseguir algo de alguien, intentamos conseguirlo, no nos deja conseguirlo, nos genera frustración, encima nos callamos, ¡pum! Y explotamos. Es que esto pasa todos los días. ¿No es cierto? Conclusión, que el resentimiento lo único que hace es hacerme la puñeta. Y encima se contagia un montón. Y el que le hace la puñeta a sí mismo, me la hace a mí también. Así que, si quiero
no consumirme con este cáncer, lo único que puedo hacer es buscar una cura que se llama perdón. Bueno, ahora ya tenemos un montón de razones por las que perdonar, ¿verdad? Porque si nos comemos eso todos los días, menuda indigestión. ¿Por qué perdonamos? Pues porque el perdón sana, libera a quien me lastimó, rescata al otro de su sufrimiento. Si otro me ha hecho daño, ¿qué creéis? Que él no estaba presente cuando lo hizo. Si yo le perdono, le libero de su propio sufrimiento. Le da a esa persona una nueva oportunidad, la oportunidad de volver a hacer las cosas y hacerlas bien, hacerlas de verdad, con esa luz que hemos dicho que todos tenemos. Tu perdón no rescata a un desconocido, rescata a un hermano, porque en realidad todos estamos unidos de alguna forma. Así que, si queremos saber qué es realmente el perdón, pues es recuperar nuestra propia tranquilidad, es responsabilizarme de mis propios sentimientos. ¿Recordáis lo que dijimos de controlar mis propios sentimientos? Responsabilizarme de mis emociones y de mis sentimientos, tomar el poder sobre mí mismo, inteligencia emocional, control emocional, es mi propia sanación, no es para quien me ofende, es para mí, para yo sentirme mejor, ¿de acuerdo? Es una habilidad que se puede aprender, todos podemos aprender a tomar y a dar perdón, todos podemos aprender a controlar nuestros sentimientos y el perdón nos permite hacerlo. Mejora nuestra salud física y nuestra salud mental. Ya no somos víctimas, nos convertimos en héroes por perdonar y perdonarnos. Y es una alternativa para mejorar nuestra calidad de vida. Todos podemos aprender a hacerlo. ¿Pero cómo se hace? Nada. ¿Cómo se hace? ¿Sabéis cómo se hace? Bueno. Lo primero es que me tengo que dar cuenta, tengo que tomar sensación, tengo que percibir. ¿Recordáis lo primero que dijimos de las emociones? Percibirlas. Tengo que percibir el enojo y el dolor. Ese es el primer paso. Después tengo que ver que hay aparición de unas consecuencias afectivas, de emociones y cognitivas, de pensamientos negativos. Después de ver eso, tengo que reconocer que es totalmente ineficiente todas las estrategias que desplegamos habitualmente que implican ira, dolor, rencor, venganza. ¿Recordáis todo el resentimiento que hemos visto, toda esa herida, todo ese descontrol y sufrimiento emocional? Tengo que reconocer que es ineficiente. Y eso me va a permitir considerar o decidir dar el perdón, o a otros o a mí mismo. Porque ya he cubierto todo ese proceso y me permite decidir el perdón. Y finalmente, tengo que comprender a esa persona que me ha herido, o comprenderme a mí mismo si soy yo quien me causa el daño. Y tengo que ponerme en el lugar del otro, empatizar con él y comprender que para hacerme ese daño tuvo que tener alguna razón. Todos tenemos una razón para hacer lo que hacemos, aunque a veces no sea la justificación para poder hacerlo, pero siempre hay una razón. Que sea buena o sea mala, no importa, siempre hay una razón. Worthington desarrolló un modelo en el que decía que había que recordar el agravio, empatizar con el agresor,
ser altruista con el orden del perdón, ofrecer ese perdón desde el altruismo, comprometernos públicamente con ese perdón, demostrar a esa persona frente a todos que le hemos perdonado, hacerlo de verdad, no decirlo, hacerlo, y sostener ese perdón, mantenerlo, olvidar el resentimiento, olvidar la herida, pasar por encima de ellos. Ahí veis la foto de su libro, Perdón y Reconciliación. Otro de los grandes autores que ha escrito sobre el perdón es Maculo, que dijo que primero identificáramos ese episodio de agravio grave y una vez identificado el episodio, analizáramos y comprendiéramos ese caso, por qué lo ha hecho, qué le ha motivado a hacer eso, cuáles son sus razones. Y una vez que las veo, las comprendo. En realidad, todo tiene sentido para él. Para mí no, pero para la otra persona sí. ¿De acuerdo? Tercero, empatizar con él. Si ya entiendo lo que ha hecho, analizo y comprendo que tenía razones para ello, sus propias razones, que a mí no me sirven, pero a él sí, empatizo y me pongo en su lugar y comprendo la justificación que le causó el provocarme ese dolor, el provocarme ese sufrimiento. Recuerdo cuando el participante necesitó el perdón de otra persona, cuando yo o él hemos necesitado perdón de otros. Y eso me alienta para dar perdón. Examino el bienestar que podría recibir gracias al perdón. Me pongo en el lugar de cómo me voy a sentir si perdono. ¿Cómo me voy a liberar si perdono? ¿Cómo voy a crecer si perdono? Y por último, evalúo qué progreso experimento cuando lo hago. Ese es el otro modelo que reconoce en su libro Perdón, Maculo. Bueno, al final tiene que haber un beneficio, ¿no? Pues no, hay un montón de beneficios. No un montón. Bajo riesgo de problemas de salud, disminución del estrés, menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, respuesta inmunológica de nuestro organismo fortaleciéndolo, mejor funcionamiento del sistema nervioso, muscular, cardiovascular. El rencor que está asociado a enfermedades cardíacas y al cáncer desaparece. Menor riesgo de padecer trastornos mentales, fortalecimiento de la salud mental. A nivel psicológico, habilidades para afrontar la vida asertivamente, aumenta la esperanza, confianza en mí mismo, desarrollo mi crecimiento personal, mis actitudes de benevolencia, mis pensamientos y sentimientos positivos, aumento mi esperanza, mi autoestima. Mires, que tengo muchísima más satisfacción de vivir, ¿no? O sea, que sí que debe ser útil esto de perdonar, ¿no? Bueno. ¿Y cómo lo hacemos? Porque claro, esto sí, muy teórico, ya me has explicado, esos señores han escrito el libro, nos ponen ahí un montón de pasos, pero yo, ¿cómo hago esto? Pues podemos hacerlo de muchas maneras, hay muchísimos ejercicios. Desde sencillamente escribirlo sirve mucho, porque escribirlo es un ejercicio íntimo conmigo mismo, en el que yo escribo, detallando el agravio y la ofensa que he sufrido y analizo lo que está pasando. Es decir, cubro con los pasos que habían descrito los autores que antes hemos visto. Explico cómo me afectó. Digo lo que pienso que hubiese hecho en cambio a la otra persona. Finalizo una carta con una declaración de perdón y de comprensión. Escribirlo ayuda mucho. Cuando digáis, ¿cómo se hace? Escribirlo. Escribir ayuda mucho, porque es algo muy íntimo, muy personal para nosotros. Ponernos en el lugar del otro, practicar la empatía, experimentar y comprender de forma directa las emociones y los pensamientos de esa persona a la que queremos perdonar. Cuanto mejor consigo alcanzar la comprensión, preocupación y consideración con la perspectiva del otro, más probable será que consiga comprenderle y perdonarle. Me tengo que poner en el lugar de él, y reflexionar por qué actúo así, qué factores podrían explicar eso. Y si puedo, se lo pregunto, oye, ¿y tú por qué me has hecho esto? ¿No te das cuenta que me hiere, que me duele? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué motivos tenías para hacer esto? El Dalai Lama, en su libro El arte de la felicidad, reflexiona sobre todo esto y nos dice que reflexionemos acerca de la oportunidad que lo que nos agravia en otros nos permite para desarrollar nuestra propia habilidad de paciencia y de tolerancia. Es decir, si queremos aprender a perdonar, tenemos que aprender a ser pacientes y tolerantes. Y dice el propio Dalai Lama en el libro El arte de la felicidad, el enemigo es el elemento necesario para practicar la paciencia. Nuestros amigos no nos ponen a prueba ni nos ofrecen la oportunidad de cultivar la paciencia. Nuestros amigos nos dan cariño, afecto, hacen las cosas que nos gustan, no nos ponen a prueba.
Desde ese punto de vista podemos considerar a nuestro enemigo un gran maestro. Nuestro enemigo, el que nos daña, nos está enseñando a vivir la vida, nos está enseñando a experimentar el sufrimiento, nos está enseñando cuál es el camino del perdón, nos está dando la oportunidad de perdonarle para desarrollarnos nosotros, recordad el dibujo del principio, y proporciona esa oportunidad. El perdón nos hace libres. El perdón nos hace libres porque es un proceso personal. No hay que preocuparse por el otro, si el otro va a entender, va a comprender o va a recibir mi perdón. Es positivo, por supuesto, pero no es lo importante. El perdón nos hace libres porque somos nosotros quienes experimentamos esa sensación de ansiedad, de sufrimiento, de dolor, porque ese resentimiento nos atrapa sin liberarnos de lo sucedido, sin liberarnos de los sentimientos negativos que nos origina.
Por eso somos nosotros quienes debemos liberarnos, más allá de lo que podemos ofrecer a los demás con nuestro perdón. Debemos liberarnos de nuestro resentimiento y debemos ser lo que necesitamos de nosotros mismos. Una vez que obtenemos este perdón y nos liberamos, podemos agradecer a aquel que nos generó este resentimiento, podemos agradecer la circunstancia, podemos agradecer que lo que sucede nos enseña, que se nos muestra el camino del sufrimiento, del dolor, que nos atrapa un resentimiento del que nos podemos liberar y nos muestra el poder que tenemos de ser libres. Nosotros podemos elegir si ese dolor nos va a atrapar en nuestro resentimiento, generando sentimientos y emociones muy negativas que nos van a producir una gran destrucción, o si por el contrario podemos liberarnos, elegir libremente perdonar, porque elegimos, decidimos el perdón. El perdón no es un sentimiento. El sentimiento está originado, está provocado por lo que nosotros decidimos. Yo tengo la libertad de decidir. Como hemos visto, una vez tomada la decisión, yo desde mi libertad puedo experimentar el agradecimiento, la gratitud de haber experimentado toda esa situación. Esto me va a conducir a mi paz, a mi armonía, a mi ecuanimidad. Desde mi agradecimiento puedo recuperar esa paz interior, ese proceso en el que me conduzco a mi felicidad, a mi plenitud en el amor y a mi trascendencia en mi desarrollo espiritual. Y de nuevo vemos que es la gestión de nuestras emociones y sentimientos a través de nuestros propios pensamientos, a través de nuestras propias decisiones, las que nos demuestra que es nuestra libertad de perdonar, agradecer y obtener nuestra propia paz la que nos libera. ¿Por qué es tan importante agradecer? Bueno, Martin Seligman es el científico moderno más reconocido dentro del mundo de la psicología positiva, se le conoce como padre de la psicología positiva. Él llegó a ser el presidente de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, que es la asociación de profesionales más numerosa del mundo. Fijaros cómo deben estar allí de locos, que hay tantos psicólogos. Pero bueno, quiero decir que siendo la asociación profesional más numerosa del mundo, él como presidente decidió cambiarlo. Él dijo que había que hacer un estudio científico de los aspectos más positivos del ser humano. Y Casullo dijo, estudio de las posibilidades de un desarrollo humano óptimo. Eso es la psicología positiva. ¿El objetivo cuál es? Aumentar la felicidad del individuo. Bueno, sí, hay que contar con la ayuda a veces, ¿eh? Dice, si cuentas con la ayuda adecuada, hay veces que uno mismo no encuentra en sí mismo los recursos para poner en práctica toda esa psicología positiva. Por eso estamos personas que trabajamos para vosotros en ayudaros cuando es necesario. Pero bueno, en principio todos deberíamos ser capaces de utilizar esa psicología positiva desde la prevención, prevenir cómo voy a hacer que yo me siento mal, aportar conocimientos sobre la psique humana, ayudar a resolver problemas de salud mental, alcanzar florecimiento y sobre todo la psicología positiva lo que busca es estudiar científicamente el paradigma de la felicidad, ¿vale? Seligman en el año 2011 desarrolló un prototipo de gestión que se llama PERMA,
en el que decía que la psicología positiva se basaba en las emociones positivas, en el compromiso hacia algo, en las relaciones interpersonales satisfactorias, en un significado o sentido para la vida, en lo que hemos mencionado antes como trascendencia, y en el logro personal, en la sensación de tener ese logro personal. Y todo esto se consigue a través de ese eje transversal de las fortalezas humanas. Él trabajó muy intensamente en descubrir cuáles son las fortalezas de un ser humano para potenciarlas. Eso es la psicología positiva. Y nosotros vamos a potenciar la gratitud esta tarde. ¿Cuál es la relación? Pues nuestra gratitud nos ayuda a nivel físico y emocional, estimula la psicología positiva de cualquier individuo. Si hemos perdonado, podemos agradecer. Y si hemos agradecido, podemos perdonar. Y esto proviene de nuestra mayor y más intensa positividad interna, de lo más profundo de nuestro bienestar. Y la gratitud implica, cuando soy agradecido, me doy cuenta de que he recibido un regalo. Si no, no puedo agradecer. Pero si he recibido un regalo es que tengo algo bueno. Implica que reconozco el valor de ese regalo, que aprecio las intenciones de quien me lo dio. Y el beneficio, el regalo o la ganancia pueden ser tanto material, como emocional, como espiritual. Esa es la gratitud. En el fondo, la felicidad se diferencia del éxito en que el éxito es tener lo que queremos y la felicidad es tener lo que tenemos. ¿Cuántos queréis lo que tenéis? ¿No va a levantar nadie la mano? Vamos pidiendo. Tenéis mucho que trabajar por aquí, ¿eh? Tenéis mucho que trabajar. Bueno, antes dije que el mismo Howard Gardner ya determinó que hay un gran componente de nuestra propia genética en lo que nos conduce o no a la inteligencia, y también lo hay lo que nos conduce o no a la felicidad. Somos en un 50% predefinidos para tener un mayor o menor nivel de felicidad. Hay otro 10% que tiene que ver con nuestros factores sociodemográficos, culturales, religiosos, nuestro entorno familiar. Pero el 40% de lo que decide sobre nuestra felicidad son puramente nuestras propias intenciones. Así que fijaros lo importante que puede llegar a ser disponer de una psicología positiva adecuada en nuestra vida para lograr la felicidad, y obtenerlo a través de la gratitud es una de esas maneras de hacerlo, que es la que vamos a hacer ahora. La gratitud va a desarrollar lazos sociales, sensaciones de proximidad, comunicación, disposición para ser altruista, amabilidad. Nos hace irradiar felicidad, positividad desde la propia gratitud. Y nos impacta muy positivamente en nuestro humor. Las personas que son agradecidas siempre son felices y están de buen humor. ¿Sí? Claro, hay obstáculos, porque si no todos seríamos inmensamente agradecidos, pero resulta ser que no. ¿Y eso por qué no? Pues porque hay obstáculos para la gratitud. Tenemos obstáculos porque a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. No percibimos lo que hemos recibido, no ponemos en valor lo que tenemos. Y además, el cerebro humano tiene una extremada tendencia a fijarse en lo negativo. Siempre está atento a lo que nos perjudica y a lo que nos molesta, pero no se da cuenta de lo que tenemos bueno. Hay una incapacidad para reconocerse como interdependiente, para reconocer que todos estamos relacionados con todos y que la felicidad de otro también me da mi felicidad. Yo puedo estar agradecido porque otros son felices a mi alrededor y me permiten ser felices. Hay características personales, hay personas que no son agradecidas. ¿Por qué no lo son? Ya está. Hay personas que hacen regalos inapropiados y con eso creen que son agradecidos, y eso es precisamente el obstáculo para hacerlo, porque lo que hacen es regalar envenenado. Es el típico regalo envenenado. Hay pensamientos comparativos que nos impiden ser agradecidos, percepciones de victimismo y nuestra propia historia de sufrimiento. Hemos hablado casi 20 minutos de sufrimiento. Vamos captando la idea del sufrimiento, ¿no? Del resentimiento. Al final, ¿cómo es la práctica de la gratitud? Yo puedo ser agradecido, reconocer el beneficio, reconocer que lo he recibido y devolver ese favor. Puedo ser no agradecido, no reconozco el beneficio, no reconozco que lo recibo, no devuelvo el favor. Y luego están los ingratos. Menudo los ingratos. Encima le encuentran defectos a lo bueno que le das. Te ponen en duda a ti y tus buenas intenciones. No, esto que me has dado, esto será para ti, porque yo no lo voy a usar, esto no lo voy a ganar.
y encima devuelve mal por bien. Lo tira y lo rompe. ¿Esto para qué? Es una mierda. ¿Cuántos de esos hay? Bueno, pues ahora llegamos por fin a los ejercicios para practicar la gratitud. ¿Vale? Porque claro, tenéis que llevar tareas. Por cierto, luego encontraréis una declaración de gratitud aquí adelante y antes de ir, pasáis si queréis y la cogéis. Ya entenderéis dentro de unos momentos para qué sirve. Ahora, ya que ha salido. Bueno, de nuevo escribir. Escribir es magnífico, repito, es un ejercicio íntimo y personal de uno consigo mismo. Es como cómo nos contamos nuestras cosas a nosotros mismos. Escribir un diario de gratitud, escribir en algún sitio todo aquello que nos hace agradecer. Recordar lo bueno y lo malo y encontrar lo bueno que hay en lo malo, porque en todo lo malo siempre hay algo bueno. Preguntarme con respecto a mis relaciones qué hizo esa persona durante este tiempo, qué hice yo por ella durante este tiempo, qué problemas y dificultades le he causado yo durante este tiempo. Aprender oraciones de gratitud. Oración no quiere decir rezar, que es lo que nos han enseñado en el colegio. Oración es establecer un sistema de comunicación con tu interior, con tu propio ser. Por eso que hemos mencionado como trascendencia o espiritualidad. Es una manera de hablar con nosotros mismos o con aquel que consideramos nuestro creador. Prestar atención a los sentidos para poder agradecer lo que me dan. ¿Cuántas veces nos comemos la comida en 10 minutos? Levantad la mano, ¿cuántas? Montones, ¿verdad? ¿Y creéis que en 10 minutos os da tiempo de enteraros de lo que os han comido? No, ¿verdad? ¿Sabéis que el último estudio que se hizo acerca del tiempo que dedica un español al desayuno decía que era aproximadamente de entre 9 y 10 minutos, tiempo medio? Y un desayuno no se puede disfrutar ni metabolizar si no te lo comes en más de 20. O sea que por lo menos vamos a tomarnos el placer de disfrutar de lo que estamos desayunando. Si hablamos del almuerzo, deberíamos dedicarle al menos media hora. ¿Quién dedica 30 minutos a almorzar? Nadie, ¿verdad? Bueno, utilizar recordatorios visuales. Sabéis que hay mucha gente que va poniendo post-it en toda la libreta, pues lo podéis poner por toda la casa, ¿eh? Recordaros a vosotros mismos en los sitios donde lo podáis ver cuánto tenéis que agradecer. Comprometer la práctica de la gratitud. Yo me escribo en un papel mis propios compromisos de cómo voy a mostrar mi propia gratitud de mí hacia los demás. Analizar mi lenguaje, lo que yo digo. Si yo estoy hablando todo el día en negativo, si todo me parece malo, si todo me parece una porquería, si este país es un desastre, si no salimos de la crisis, si los políticos nos van a llevar a la ruina, ¿qué agradecimiento hay ahí? Tenemos que hablar en positivo. Tenemos que establecer un sistema de relación comunicativa en positivo. Comprometernos agradecidamente, dar las gracias con todo. Yo quiero dar las gracias por todo. Ser creativo y agradecer a quienes más me dañan. Porque recordáis que dijo Dalai Lama que los que me dañan son mis maestros. Agradecerles a ellos, a los que más os dañan. Sentir gratitud con verdadera intensidad es un poder que transforma y mejora todo tu mundo. Cuando das las gracias, accedes a mayores niveles de energía y de poder. Considera que la gratitud es la puerta que permite el ingreso de mejores bendiciones en tu vida. Da las gracias por todo lo bueno que tienes. Da las gracias por toda oportunidad que tienes de ayudar y dar en beneficio de los demás. Da las gracias por tu paz interior y tu felicidad. Da las gracias por un mundo pleno de amor incondicional y de armonía. En la mañana, al mediodía y en la noche, lee 3 o más veces la declaración de gratitud. Procura leerla de manera vital, en voz alta, comprendiendo, creyendo y sintiendo profundamente lo expresado en cada oración. Durante la lectura, debes poner especial atención en potenciar y magnificar tus sentimientos. Es ideal en cada ocasión leer la declaración las veces necesarias hasta llegar a sentir en alguna forma un estado de euforia y de elevado entusiasmo, provocado y autoinducido por ti mismo. Si lo deseas, también puedes escuchar y seguir mentalmente la siguiente lectura de la declaración de gratitud. Declaración de gratitud. La gratitud trae grandes beneficios
debes realizar necesariamente una acción de gratitud. Este aspecto no puedes pasarlo por alto ni un solo día. Realizar estas acciones te dará muchas satisfacciones y alegrías. Vamos a dar algunos ejemplos de la forma en que puedes poner en práctica tu gratitud. Puedes llamar a alguna de las personas que te ayudaron alguna vez y darle las gracias. Puedes llamar a alguno de tus padres, tus hermanos o tus parientes y darles las gracias por todo el amor y comprensión que te dieron. Puedes dar palabras de gratitud y aprecio a alguno de tus amigos o a las personas que te sirven. Puedes valorar de manera especial el trabajo, la creatividad y la responsabilidad de alguna de las personas que trabajan contigo. Puedes dar las gracias por sentirte tan bien y manifestar cada vez más una salud perfecta. Puedes dar las gracias por el amor que sientes en tu corazón y tus deseos de servir y ayudar a los demás. Puedes dar las gracias anticipadamente por todas las cosas buenas que deseas conseguir. Puedes proponerte estar en un estado de gratitud permanente, dando las gracias por todo lo bueno que tienes a tu alrededor. Puedes hablar y enseñar a una persona sobre el poder de la gratitud. Sentir gratitud con intensidad es algo realmente magnífico, pues te conecta con la fuente de poder universal, te da paz y te hace más feliz. Que la gratitud sea parte de tu mundo y que sea portadora de grandes bendiciones para tu vida. Tomado del libro Enciende tu vida. Bueno, eso que veis ahí es un poema que yo cogí y lo destrocé un poco, pero me perdonéis, y lo tenéis impreso porque si queréis trabajar podéis hacerlo. Todos los cambios que hagáis en vuestra vida son una decisión personal. Mucha gente se queja de que no tiene las herramientas. Yo he venido a daros herramientas, pero el trabajo lo tenéis que hacer vosotros. ¿De acuerdo? Porque al final, volvemos otra vez al principio. Hemos aprendido que todos estamos heridos, sufriendo y resentidos, pero que podemos perdonar. Hemos aprendido que de ese perdón podemos alcanzar la gratitud. Una gratitud que mucha gente no puede compartir ni experimentar porque no perdonó primero. Por eso hemos visto primero el perdón. Porque si no perdonamos, difícilmente agradecemos. Hemos visto que desde ese agradecimiento vamos a alcanzar nuestra paz, nuestra armonía, nuestra ecuanimidad. Y de ahí alcanzaremos a la felicidad y al amor que nos conducirán a ese estado más allá, a lo que se llama un estado de conciencia expandida, una conciencia más real de lo que es la vida, una conciencia más sincera de lo que estamos experimentando cuando vivimos. Y todo eso lo hacemos desde la gestión de nuestras emociones y nuestros sentimientos, con una buena inteligencia emocional y una aplicada psicología positiva del agradecimiento. El desapego significa no sentir ningún remordimiento por el pasado ni miedo por el futuro. Dejar que la vida siga su curso sin intentar interferir en su movimiento y cambio. Sin intentar prolongar las cosas placenteras ni provocar la desaparición de las desagradables. Actuar de ese modo es moverse al ritmo de la vida. Estar en perfecta armonía con su música cambiante. A esto se le llama iluminación. Eso dijo Alan Watts. Y probablemente a todos nos gustaría estar un poquito iluminados, ¿no? Bueno, ahora me diréis, vale. Todo eso está muy bien. Y yo me llevo los papeles y yo he aprendido cómo se hace y yo tengo la piedra en mi tejado y yo tengo que hacer. Pero ¿cómo lo consigo? Bueno, pues tendremos que adoptar nuevas rutinas, ¿no? Tendremos que definir exactamente qué conducta deseamos, qué es lo que queremos conseguir. Tengo que ser consciente de que en mí hay una resistencia a ese cambio, porque llevo toda mi vida haciendo las cosas de la misma manera. Llevo toda mi vida resintiéndome, llevo toda mi vida vengándome, llevo toda mi vida sufriendo mi dolor, llevo toda mi vida regodeándome en mi victimismo, llevo toda mi vida reaccionando del mismo modo inconsciente ante todas las cosas que me dañan. Pero yo soy consciente de que me resisto a ese cambio y decido cambiarlo. ¿Y cómo empiezo? Pues con una nueva rutina, convencido de que lo quiero lograr, convencido de que voy a hacer eso que pretendo. Y me ejercito conscientemente, sin excepciones y con disciplina día tras día. Disciplina es hacer lo que tengo que hacer cuando tengo ganas, cuando tengo que hacerlo, tenga ganas de hacerlo o no. Hacer lo que tengo que hacer cuando tengo que hacerlo, tenga ganas o no.
Y lo repito durante 30 días. Y si fallo, vuelvo a empezar. Hasta que después de 30 días lo haya convertido en una rutina nueva, en algo que forma parte de mí. Y no agrego una rutina nueva hasta que haya incorporado como propia otra rutina anterior, teniendo en cuenta que no debemos intentar esto con más de 3 cosas a la vez, porque si no es demasiado trabajo para nuestro cerebro, y nuestro cerebro lo considera algo imposible, se resiste y abandona. Así que si queréis cambiar algo, 1, 2, máximo 3 cosas durante 30 días, y cuando las logréis, las cambiéis por otra, porque al lograrlas forman parte de vosotros, se convierten en una nueva rutina. Y ya voy a reflexionar para acabar. Estamos terminando y tenemos que reflexionar sobre el momento en que vivimos. Estamos menospreciando nuestro espíritu, lo interior de nosotros, nuestros aspectos más sentimentales, nuestras inquietudes más profundas, lo que son nuestras verdaderas emociones y sentimientos, es lo menos relevante de nuestra vida. ¿Por qué? Pues por nuestra educación social y cultural, por nuestro materialismo social, por nuestro hedonismo, por nuestro egoísmo, por todo lo que nos educan desde pequeños. Al final nos estamos volviendo analfabetos de nuestro propio mundo interior. La persona más desconocida del mundo para nosotros somos nosotros. Muchas veces conocemos mejor a nuestra pareja, a nuestro vecino, a nuestros padres, a nuestros hermanos, que a nosotros mismos. Nos olvidamos de mirarnos a nosotros. Y eso, el conocernos a nosotros, comprendiéndonos, es lo que nos va a ayudar a convivir con nosotros mismos y con los demás de forma constructiva y solidaria, que es lo que le falta a esta sociedad. Ser constructiva y solidaria. Si así fuera, nosotros no estaríamos hablando de ira, ni de resentimiento, ni de sufrimiento. Pero nos educan desde pequeños en una sociedad en la que todo esto se vive como algo normal y natural. Y lo peor de todo, no sabemos qué nos está sucediendo. Tenemos que prestar mucha atención y escuchar cómo nos lo explican para comprender qué nos está sucediendo. Los sentimientos, al final, tenemos que indagarlos, tenemos que conocerlos, atajar las causas de los que nos causan dolor y sufrimiento y buscar nuestra paz interior. Esa paz interior la experimentaremos cuando nuestras emociones y nuestros sentimientos sean realmente positivos, cuando nos ayuden de verdad. Al final, de cada uno de nosotros depende cómo manejamos nuestras propias emociones y sentimientos. Y de cómo los manejamos depende que nos sirvan para bien o para mal, que nos sirvan para desarrollarnos o que sencillamente estén ahí. Somos nosotros quienes tenemos que elegir cómo experimentamos este proceso. Vuelvo a repetir y vuelvo al dibujito. Ese es el proceso. Si nosotros queremos expandir nuestra conciencia, trascender de nuestra pura, burda naturaleza fisiológica, animal, tenemos que seguir ese proceso. Y bueno, voy a acabar con un poema de Pablo Neruda. ¿Lo habéis leído? ¿Tenéis más tiempo? Sí, habéis tenido tiempo para leerlo. Os lo dejo un poco. ¿Ves? Bueno, básicamente Neruda prohíbe prohibir. Porque al final nuestra vida es nuestra libertad. Y hacernos libres es un trabajo que depende de que no nos prohibamos cosas o que nos prohibamos aquello que es malo para nosotros. Bueno, supongo que ya sí que lo habréis leído.